El proyecto de reforma tributaria empezó a tambalear anoche en el Congreso de la República, luego de la reunión de las comisiones de conciliación de Senado y Cámara, porque aprobaron textos diferentes. Hoy habrá un intento para que se conserve la estructura y se pueda salvar la reforma. El impuesto a las iglesias puso en crisis anoche el proyecto de reforma tributaria del gobierno del presidente Petro, que tiene como meta el recaudo a partir del año entrante de 20 billones de pesos para financiar el gasto social. Lo prometido en lo social por el presidente Petro. El Senado fue claro, categórico, directo. La Cámara Alta no aceptará que se desconozca la voluntad de la mayoría, porque se pretende cambiar ese artículo en la Cámara de Representantes. Entonces las conciliaciones no se pudieron finiquitar, porque la Cámara pretende cambiarle la voluntad al Senado, que es mayoritario. Y la Cámara Alta tiene una jerarquía que está haciendo valer. Varios senadores que hablaron en las últimas horas mantuvieron la posición mayoritaria. El Senado no va a permitir que se cambie. La Cámara quiere imponer impuestos a las iglesias. El Senado había anulado un impuesto a las iglesias. Y es que el Senado tiene razón. Porque es que la empresa de fe, la misión de fe, no puede afectarse con cargas impositivas. El desconocimiento de la gente de la función misional, de la parte de las iglesias, de todas las denominaciones, lleva a que hagan comentarios que no corresponden a una realidad. Claro que son manejadas por seres humanos. Y el mandamiento de Cristo es de predicar la palabra. Y el mandamiento del amor, y se construye iglesia. Hay una iglesia peregrina, hay una iglesia que marcha, pero no es solamente el edificio sede de una iglesia, la catedral, o una oficina de servicios parroquiales, o una sede donde puede habitar un párroco o un pastor. La misión es grande, de entrega total. Ellos son seres humanos que desayunan, almuerzan y comen, que tienen que sobrevivir también. Y esa obra de fe, esa parte de trabajar como pastores de la iglesia, como servidores de Cristo, no podría tener afectación distinta a que se trabaje por un fortalecimiento en fe. Pero se les ocurrió que, obviamente que hay errores humanos, y obviamente que hay personas que se desvían de la esencia del contenido bíblico y del mandamiento que Cristo nos dejó. Pero el debate sigue hoy y buscarán un acercamiento entre la Comisión de Conciliación de Cámara y Senado, que se mantiene en esa posición. Y luego eso debe ser refrendado en plenarias, para que queden firme en el trámite del Congreso la muy sonada reforma tributaria. Creo que los representantes, sobre todo del pacto histórico, se equivocan cuando pretenden que las iglesias paguen tributos en Colombia. No es el camino. No es la senda adecuada. La ministra de Salud en Colombia, Carolina Corcho, volvió con la tesis de que el modelo de EPS, empresas prestadoras de salud, fracasó en Colombia y habrá una transición controlada. Es decir, que por décima vez la ministra dice que las EPS tienen que desaparecer. La pregunta es ¿por qué las van a reemplazar? ¿Qué es lo que van a estructurar? Pero la ministra en parte tiene razón, porque las EPS tienen crisis de gestión. Se volvió una odisea, una tortura, un viacrucis permanente, tramitar cita de especialista. Y muchos especialistas, no todos, ni siquiera miran al paciente cuando son de EPS. Cuando es consulta particular, sí. Tiene todas las falencias. Y la medicación sigue siendo
un hecho vergonzoso, atentatorio contra los derechos humanos, una violación sistemática de derechos humanos, filas interminables desde las 4 de la mañana, Parque Fundadores de Armenia, no han corregido, en el país entero, mendigando una cita, implorando un medicamento. ¿Eso qué es? El modelo de EPS, ese tratamiento al beneficiario, al usuario, al cotizante. Eso se debe corregir, que nunca lo han visto. Ni el Congreso, cuyos congresistas pasan en carros blindados y con los vidrios arriba y polarizados. No por eso, sino porque se desconectan de la realidad cuando llegan al Congreso. Creen que el Congreso es el paraíso, que el país no existe. La reforma se necesita. Yo no sé si eliminar ese modelo. Puede ser muy peligroso cambiar abruptamente un modelo. Que hagan claridad de por qué o qué instrumento, qué mecanismo sirve para reemplazar las EPS. Que son ineficientes, sí. Que les falta, claro que les falta. Que no le pagan a hospitales, que los tienen literalmente quebrados, sí. Ese peaje se lo inventó alguien. Tienen que revisar qué se hace la plata de la salud, que el Estado gira en billones de pesos y que las EPS desaparecen y demoran. Hay más contadores y abogados que médicos en las EPS para glosar las cuentas que envían los hospitales. Y claro que hay casos de corrupción. En el SOAT, por ejemplo, se descubrió un cartel de accidentados que no fueron, que no son, que no recibieron tratamientos costosos, complejos. De los recobros al Estado, porque el Estado no tiene dueño. Según los ampores de cuello blanco, el Estado es el que paga. Y lo tienen que corregir. Ese error lo tienen que corregir. Que bordea el Código Penal y de procedimiento penal. Y a los hospitales les tienen que facilitar el recurso después de atender, comprar insumos, pagar profesionales. Dedicar toda la estructura hospitalaria, la infraestructura, el talento humano a atender pacientes de las EPS que no pagan. Y mesas de conciliación que no sirven. Y diálogos de sordos que no fructifican. De 200.000 millones ahora 1.000. Y hacen un escándalo, una noticia. Eso es chantaje vulgar. Tiene que corregir eso. Todavía al hospital de zona, por ejemplo, o San Juan de Dios, le deben una cifra que supera hace mucho rato los 80.000 millones de pesos. ¿Les parece normal? Eso no es normal. Y la radiografía del país es peor. Las EPS son enfermos en estado terminal porque los recursos los desaparecen y no llegan a los hospitales, que son las IPS. La ministra dijo en el acto de la Comisión de Salud del Congreso de la República que el aseguramiento se mantiene, es decir, aportes de trabajadores, los que trabajan aportan a salud, cotizan. Y el Estado también hará sus desembolsos oportunamente. De igual manera, el recaudo del fondo ADRE se mantendría. Y también se sostienen planes complementarios en salud. Por ejemplo, medicina prepagada. La reforma irá al Congreso del año entrante. Este año hubo reforma, la ley de paz total, el presupuesto de la nación, reforma tributaria. El año entrante habrá más reformas. Aquí tributarias, en este año la parte financiera, presupuestaria y económica del Estado. La parte fiscal especialmente, el año entrante estas reformas. De manera que estaremos muy pendientes de cómo se va a reestructurar el esquema de salud de los colombianos. Y que corrijan ese viacrucis permanente de la gente aquí, en el Quindío y en Colombia. El secuestro que no fue y el escándalo con falsas noticias que sacudió a la comunidad de Armenia y del Quindío. Para terminar, la comandante de policía del departamento del Quindío, la coronel Alba Patricia Lancheros, destacó el esfuerzo policial para esclarecer en corto tiempo un secuestro que no era secuestro, un asalto a una residencia del barrio Casablanca que nunca fue, una menor que se fue con el novio por amor, un vecino de 19 años, y el vecino se le llevó al papá 950.000 pesos y un celular. La menor fue ubicada sana y salve. Decían en redes sociales, fake news, falsas noticias,
asustando y sin ningún criterio y sin ninguna confirmación oficial, que un comando delincuencial armado había entrado a una casa, se había llevado a la menor y había vaciado la caja fuerte y la plata estaba bajo un colchón. Y dieron detalles de un secuestro que no fue, pero de un romance que hasta ahora se frustró. Una menor de edad con un joven de 19 años quiso separarse de la familia no funciona. Tiene que mejorar el diálogo intrafamiliar. Las familias tienen que avanzar hacia una reconciliación total. Eso que llaman ahora la paz total, empezando por las familias, es muy importante. Mañana hablaré de los diálogos regionales vinculantes. ¿Qué le pasó al Quindío? Porque no sabemos. Solo lo que el alcalde pudo expresar. El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales. Lo demás era un show mediático, que aquí estamos, que los más bonitos. En Bogotá, la metodología de Planeación Nacional no nos mide por el verde. Tal vez por la biodiversidad, pero no por la pintura de paisaje. En Bogotá, Planeación Nacional no nos mide porque bajemos kilos o subamos kilos. Eso no pesa. La ridiculez no pesa, el show mediático no pesa. Pesa lo técnico ante el gobierno colombiano. La construcción seria, responsable, de planeación participativa y participante, con proyectos serios, no con un anuncio como lista de mercado, proyectos serios y que tengan viabilidad y que estén elaborados con la metodología del DNP. Hablaremos de ese tema. Un buen día para todos.